Aizkolari muy famoso, navarro, que ha ganado muchos premios, se llama del mismo modo, así que si hacen una búsqueda por internet, lo primero que les va a salir es Aizkolari, van ustedes a Aizkolari. un montón. Después sigue un pelotari y después un lechero, también muy famoso. Imagínense. El señor del bigote que acaba de hablar es efectivamente Iker Vicente, como ven ustedes, no tiene mucha pinta de Aizkolari. Nada, nos place muchísimo porque es un artista que ya ha estado por acá, por Cataluña, alguna otra vez explicando sus métodos, sus técnicas, y nos parece muy, muy interesante su labor y su interdisciplinariedad. Voy a empezar, mientras esperamos a los rezagados, leyendo un texto de presentación que tuvo la amabilidad de enviarnos y que de algún modo sirve también para definirlos. Carlas, Dime. ¿te parece? Primero decimos de mutear un poquito los micros. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. De todas maneras, pensaba hacerlo cuando fuera a empezar Iker, pero si avanzamos ya, porque eso, mejor el micro cerrado para que no hayan interferencias. Y les leo, mientras tanto, esta presentación. Los títeres son cuerdas tensas, es el título de la charla, y empieza así. La presente plática para Unima Catalunya gira alrededor de preguntas que surgen en el aparente conflicto entre diferentes maneras de abordar el arte del títere, entre tradición y vanguardia, entre arte popular y arte contemporáneo. Lo abordo desde mi práctica como constructor de títeres, con formación en las artes plásticas y con gran interés en involucrarme en la creación integral de la pieza escénica. Lo primero sería plantearse a qué se refieren esas palabras. ¿Realmente describen cosas claras? ¿Podemos definir claramente lo popular y lo contemporáneo? Pienso que un intento de demarcar claramente las diferencias entre ambas solo acentúa una brecha entre mundos que naturalmente están interconectados. Conservar y explorar, recordar e imaginar, cuidar la herencia, ensanchar los límites, cultivar la identidad, encontrarse en el otro. Todas estas actitudes no son oponentes de un campeonato en donde debe surgir un ganador. Son complementarias. Cada una tiene en sí misma el germen de la otra. Son los extremos entre los cuales es posible tensar una cuerda. Si hay una buena tensión, la cuerda vibrará, resonará, habrá música. Cada uno de nosotros, los artistas, somos una cuerda tensa entre nuestras raíces y nuestro impulso a lo desconocido. Hablando del teatro de títeres, revisar esta tensión puede resultar muy fructífero, tanto para reconocer, por un lado, el contexto que nos formó, nuestras afinidades de contradicciones cercanas o lejanas, y por el otro, con todas aquellas búsquedas liminales sin definición que abrevan de la exploración y de las relaciones no obvias entre contextos, prácticas, épocas, saberes. Para mí, el teatro de títeres es un territorio fecundo y muy privilegiado para hacer resonar la cuerda entre tradición y vanguardia. Su carácter híbrido, construido en el cruce de múltiples saberes y de disciplinas, lo permiten y potencian. También es territorio de encuentro entre artistas provenientes de un contexto popular y artistas de formación académica. Finalmente, es un espacio de contrapeso a la tendencia a la inmaterialidad de las narraciones y las imágenes, así como a las relaciones personales gestionadas y mediatizadas. El teatro, y aún más el teatro con objetos y títeres, es un fenómeno material, aquí, ahora y entre nosotros. Pues nada, somos ya unos cuantos, 13, buen número, y voy a dar la palabra a Iker para que arranque y nos conduzca por los vericuetos de sus procesos creativos, siempre interesantes. Adelante, Iker, cuando quieras. Por cierto, me olvidaba, hay el chat a disposición. Cualquier consulta, cualquier comentario que quieran hacer, por favor, publíquenlo en el chat, de manera que o Gloria o yo podamos luego transmitírselo a Iker
y al final de la plática podamos tener esa conversación directa con él. Nada, muchas gracias y a disfrutar. Pues muchas gracias, Carles. Pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Espero que fluya bien la charla y podamos tener como un espacio de intercambio. La idea, pues así como decía Carles, mi interés es justo en las relaciones, y la charla pensé cómo puedo estructurar algo para hablar un poco de mi trabajo y de las ideas que van surgiendo en el momento en que uno va trabajando y cómo poderlas organizar. Y pues nada, digamos que empiezo por platicar de dónde vengo. Yo nací en México. Mis padres vienen son también mexicanos, y mi familia, los abuelos son vascos, ¿no? La mayoría, de ahí el Iker. Entonces, bueno, nada, yo nací en México y los títeres siempre han estado en casa un poco, no es una familia de artistas, pero recuerdo que mis padres hicieron unos títeres para nosotros, con los cuales jugamos unas marionetas de hilo, que poco a poco los decorados se destruyeron rápido y así, pero los títeres siempre andaban por ahí rondando. Después, digamos que lo que más me formaba son como los lenguajes híbridos, los lenguajes que son mezclados, las caricaturas, como le llamamos en México, de la tele, ¿no? Los tebeos, son lenguajes mezclados. Eso me permitía como imaginar historias, personajes, y dibujar. El dibujo es como una parte muy importante para mí desde pequeño. Y nada, entonces yo dibujaba, y el teatro lo descubrí como tal. Nunca íbamos en familia, nunca íbamos al teatro hasta secundaria. En la secundaria, pues fui, el maestro de natación me invitó a participar en una obra de teatro, y pues ahí participé. Fue la primera vez que descubrí esto. Y después, eso fue en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Después entré en un grupo, en la preparatoria llegó un teatrero de León a dar un taller. Entré allí y bueno, pues fue algo que me marcó, el encuentro con el teatro, el encuentro con el público y con la acción viva enfrente del espectador, y el trabajo colectivo. Pero bueno, yo seguía con mi dibujo, con mis cosas. No sabía que iba a estudiar. Hice un viaje justo para buscar ahí los orígenes. Estuve allá en España, en el País Vasco, en Cataluña, y recuerdo una cosa curiosa cuando estaba por Montjuic allí, y estaba la Fundación Miró, ¿no? Había visto yo un montón de museos así, pero no sé por qué ese día fui a la Fundación Miró, y el boleto me pareció extraordinariamente caro, y me sentía yo como raro. Yo decía, bueno, Miró, que todo su trabajo viene de esta cuestión infantil, ¿no? Para mí en ese momento era como todo un descubrimiento, una cosa cercana a todo el mundo, y me pareció tan extraño que hubiese una barrera. En todo caso, para mí en ese momento era una barrera muy fuerte en la fundación. Entonces me recuerdo que estaba así como en Montjuic, mirando la fundación desde arriba. Había decidido con una dignidad particular, como de adolescente, de decir, no voy a entrar. Después entré y la disfruté mucho años después, pero en ese momento decidí no entrar. Y fue algo interesante, porque fue como decir, a mí tenía poca experiencia de ver títeres, pero los pocos que había visto me parecía que era una buena mezcla, en todo caso teóricamente, de las cosas que me gustaban.
Y así como un amigo que le gustaba música y decía que para él el rock era el punto que podía conectar con el público, bueno, yo dije, bueno, los títeres para mí puede ser el lugar donde yo puedo sacar todas las cosas que me interesan. Entonces, bueno, fue como un punto ahí interesante que decidí. Y luego, pero entonces por cosas entré a la carrera de comunicación, porque pues ahí había de todo lo que me interesaba, pero rápidamente me sentí desubicado y fui a buscar a la Ciudad de México qué era lo que iba a estudiar, si entraba a teatro o si entraba a plástica. Hice el examen en plástica y terminé quedándome ahí en la Escuela Nacional. Pero en el camino vi un video que me marcó también mucho, que fue el circo de Alexander Calder. No sé si ustedes lo conocen. Es una pieza hermosa que Calder se volvió para mí una referencia fundamental, porque veía a este hombre gigante, vestido de rojo, moviendo unas cosas, unos alambres, que se movían extraordinariamente de una manera bella, una cosa fantástica, creando un evento alrededor con su mujer, poniendo los discos, haciendo estos acróbatas brincando de un lado a otro, moviendo, ¿no? Pasando de cosas extremadamente sofisticadas a cosas súper simples donde los dos jugadores, donde los dos luchadores de judo, nada más los avientas y ¡pac, pac, pac! Y luego los guardas. Entonces, para mí eso quedó como una marca fundamental. ¿Qué era eso? Que era escultura, era títeres, era teatro, no me importaba, era una cosa muy bella. Entonces eso me hizo como siempre poder estar sin necesidad de definir qué era lo que me iba a dedicar. Y como en México no había escuela de títeres, lo intenté, pero no había, entonces me metí a artes plásticas, y en artes plásticas fue como un baño bestial de todo el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Que me tardé en digerirlo, pero que fue muy, muy importante a la postre, ¿no? Después. Y al mismo tiempo, ahí en el Centro de las Artes, en aquellos años, era como un nuevo modelo nacional, donde estaban todas las escuelas mezcladas. Ahí estaba la escuela de teatro y rápidamente me iba a asomar por ahí. Y ahí empecé a ir a unos talleres de clown con Anatoly Lukashuk, un maestro ucraniano del viejo circo soviético que había llegado a México y que daba estos talleres. Entonces ahí se abrió como otra puerta, otra relación entre mundos diferentes, y cuando me hartaba de la teoría excesiva de aquellos años de la Escuela de Artes Plásticas, me iba a hacer malabares con Anatoly y el cuerpo revivía y entonces había como un buen contrapeso ahí, ¿no? Entonces, por un lado, pues estaba ahí leyendo cosas ahí no sé, a Panofsky, a Bartes, a todas esas cosas, y de repente podía irme ahí a malabarear y a escuchar a Anatoly hablar de Bulgakov y ver de los viejos clowns del circo soviético, y entender la pasión por la relación con el público. Y ahí hice muy buenos amigos y acabé formando parte de esta compañía que Anatoly fundó, que se llamaba el Escuadrón Jitomate Bola. Una compañía importante en México en cuestiones del clown, del payaso y de las artes de circo en general. De ahí surgieron artistas pues muy, muy interesantes, ¿no? Y ahí me la pasé yo haciendo los dosieres, hacía las caricaturas, me la pasaba dibujando en los ensayos y hacía los sonidos, cuando los golpes en el sketch de box, yo hacía los golpes para hacer el efecto de sonido, los silbatos y todo eso. Y entré queriendo hacer un número de títeres ahí. Y Anatoly dijo, sí, vámonos, tienes a hacer. Pero no le gustaban los títeres. Entonces, nunca había espacio para hacerlo. Alguna vez nos desvelábamos, los compañeros y yo, y hicimos unas improvisaciones muy, muy interesantes, pero nunca salían digamos, a los espectáculos. Solo cuando él estaba un poco en otro mundo, logramos hacer algunas cosas. Y sobre todo con una influencia que llegó otra vez de Barcelona, que fue
Juan José Guillén, que fue a dar un taller, el escenógrafo, fue a dar un taller a México sobre artefactos para teatrales. Y eso fue una... Entré ahí y fue una puerta más que se abrió extraordinaria, y entonces yo quería hacer ya cosas en la calle, y efectivamente hice unas cosas. Empecé a hacer poco a poco algunas cosas, y entonces se fue abriendo como digamos que así me la llevé en la carrera. Por un lado estaba en este grupo, y por el otro lado estaba pintura en escultura. Sobre todo escultura fue fundamental lo que aprendí ahí, no tanto a nivel técnica, sino al nivel de concepción del espacio, de la materia, de los límites de trabajo. Y poco a poco yo fui encontrando mis caminos con la materia y con las técnicas y con los modos de ser, con las herramientas. Y cada uno de estos encuentros que se fueron dando poco a poco fueron como fundamentales. Termino un poquito y les enseño algo de imágenes para no hacerlo pesado. Había algo que me pasaba a la hora de construir cosas, que era que, digamos que yo estaba en plan en la Ciudad de México, vivía en un cuarto mínimo, en casa no había dinero, entonces me había ido allá para allá, y yo lo tomaba como un buen ejercicio de vivir con lo mínimo. Y entonces así eso lo aplicaba también a mis piezas. Entonces cuando se me acababa la pintura roja, pues nada más pintaba con amarillo y con azul. Y cuando se me acababa eso, pues agarraba el cartón. Y cuando se me acababa eso, agarraba otra cosa. Y entonces agarraba todo lo que tenía alrededor. Y hacía cosas con lo que tenía alrededor. Pero tenía un problema, que era que las cosas se me desbarataban. Digamos que no tenía una práctica, tenía un placer en unir las cosas diferentes entre sí, pero tenía el problema en que estas cosas pues no amarraban, no sabía cómo, digamos, todos estos verbos que significan enlazar, pegar, amarrar, tejer, atornillar, articular, todo eso, de pronto empecé a darme cuenta de la importancia de eso. Este maestro de escultura también me remarcó: mira, estás poniendo atención ahí, fíjate cómo las uniones son expresivas, dicen cosas. Entonces eso se me quedó, y es una de las cosas que he tratado de explorar a lo largo de los años: cómo pegarlas, cómo unir, cómo relacionar lo diferente. Puedes unir de manera que muy contrastante, o de manera modular, modelada, hacer transiciones entre las cosas diversas, ¿no? Entonces, tanto eso, eso se fue poco a poco transminando en la propia construcción que iba haciendo, la manera de relacionar las cosas entre sí. Vale, les voy a enseñar algunas cositas rápido. Pipa, pipa. Aquí, por ejemplo. Perdón. ¿Están viendo? ¿Se ve eso? Ok. Bueno, este es... ¿sí se ve bien? Ok. Bueno, este es el circo de Calder. Este es el circo del Calder, que así no tiene mucha gracia, pero viéndolo mover, le recomiendo mucho verlo en YouTube. Está el video de Carlos Viterbo, un cineasta brasileño que tiene unas cosas fantásticas, ¿no? Que es el que vi. Bueno, este es como el dibujo que yo hacía, dibujar, bueno, que hago, de dibujar en la calle, dibujar las personas, dibujar el movimiento, ¿no? El movimiento era como una cosa pues muy importante. Y el dibujo en la escuela, digamos que se enriqueció. El dibujo que yo hacía, el dibujo que yo tenía, que era más hacia la caricatura, se enriqueció con el gesto. Y la noción de gesto y la noción de movimiento y de seguir al personaje. Y de que, y encontré también estas cosas curiosas de que el gesto en dibujo, en pintura, tiene su correspondencia al gesto en teatro. Y todas estas palabras, perfil, gesto, personaje, máscara, todo esto tiene una relación entre las dos. Estos ya son cosas tridimensionales, digamos, siguiendo a Calder, siguiendo la lógica de dibujar con el espacio, con el alambre, pues me encontré muy a gusto con este material, con el alambre, y con la
con la, ¿cómo se llama esto? Con tomar un objeto y integrarlo, tratarlo de integrar, como el caso de la bombilla esta, del foco que está aquí. Entonces, eso es. ¿Qué más? Que no se mueve. Aquí está. Bueno, aquí ya son otras cosas. Este ya es un títere como tal, pero el que está a la izquierda es una sombra de un personaje que formaba parte de una instalación que se llamaba La Sinfonía Tonta, o Las Cosas Suceden, Tercera Sinfonía Tonta. Les voy a poner un poco imágenes de esta. Esta pieza es una instalación que hice como 5 años después de salir de la escuela, un poco, y que es como un lugar donde se conjugaron un montón de intereses que tenía yo. El interés del dibujo, el interés en el movimiento y en el interés en las tecnologías viejas o anticuadas, y el interés en la participación del espectador, cosas que tenía como sueltas y que de repente se cuajaron en una pieza. Fue una pieza que fue creciendo poco a poco. Al principio era digamos que consistía en una sala totalmente oscura, con paredes blancas, donde la gente podía entrar y después de haber leído unas instrucciones, sabía que tenía que sentarse, pedalear una bicicleta y eso generaba luz mediante un dínamo y prendía una serie de bombillas y una serie de pequeños motores de CD, de reproductores de CD, que con unas hélices de lámina de hojalata hacía que se movieran toda esta serie de personajes que estaban por ahí, ¿no? El video es difícil porque, bueno, ya tiene su tiempo, pero además había muy poca luz, muy poca luz, pero digamos que ya a nivel de ojo humano se veía mucho mejor. Entonces son una serie de personajes y entre ellos estaba Huckleberry Finn, este personaje de Mark Twain, que entonces mira, ahí está. Eso era, ¿no? Era como una manera de animar, hacer, digamos que otra vez está como en el liminal ahí, como hacer dibujos animados en el momento, pero al mismo tiempo también es un teatro de sombras y una serie de esculturas. Eso era. ¿Qué más? ¿Qué más? De regreso a esto. ¿Dónde está? Vale, dejo de compartir para estar aquí otra vez. Pues nada, esa fue una pieza importante para mí. En algún momento, en ese momento, yo logré como hacer mi obra, digamos, como viniendo de las artes plásticas allí, pero al mismo tiempo yo trabajaba, digamos que para distintas compañías, hacía títeres o máscaras o distintas, déjenme ver dónde está eso, a ver si no lo... sí, artefactos en general para... ay, ¿dónde lo seguí? Un momento, por favor. Ya. Compartir pantalla otra vez. Ahí, ¿dónde están? Aquí están. Distintas cosas para distintas compañías. Entonces, bueno, aquí ven como la instalación sin, bueno, con luz, pero voy a mostrar algunos de los personajes de esta instalación, pero aquí se ve un títere que hice para una obra de danza de Isabel Romero, que tenía mucho que ver con estos pequeños personajes. Pero se animaba, de alguna manera se animaba por mí. Este es otro tipo de títere que da pie también a decir que si algo y que era una de las ideas que tenía como para estructurar la charla, a ver si lo logro hacer, es que es de jugar un poco con las relaciones entre el títere y distintas otras manifestaciones. La primera manifestación que quería, a ver si la encuentro, es la máscara.
digamos, aquí ven ustedes la figura del gallo que está ahí, es una máscara, un cabezón grande, hecho de distintos, pues hecho de un material que está aquí, que es en México, bueno, allá en México, que es una planta que se utiliza para limpiarse, ¿no? Entonces son como una especie de, como, no sé, es como una especie de calabaza que una vez seca, es una fibra muy interesante que se puede permitir. Entonces, esa es una especie de máscara para una pieza de teatro de calle que hicimos, donde la historia consistía en cortar la cabeza al gallo. Entonces esa se le podía quitar la cabeza al actor. Pero a donde quería era llegar a esta máscara. Esta es una máscara de la misma obra, de los trabajos que hacía yo para distintas compañías. Lo que empecé a hacer bastante fueron máscaras. Y eso fue muy interesante por distintos lados. La máscara, igual que el títere, igual que el clown, creo, a mi modo de ver, comparten el lenguaje, ¿no? El lenguaje de los géneros menores del teatro, que es extraordinario, antiquísimo y riquísimo, que es muchas cosas que muchos de ustedes conocen, que es la lógica de la triangulación, la lógica del contacto con el público, la lógica del foco. Entonces, todo eso es algo que me parece importante en la relación del títere con la máscara. Y en mi caso hubo unas cosas importantes que fue el empezar a explorar ciertos materiales. Encontré en ese tiempo un amigo, Jesús Díaz, un querido amigo clown, con el que formábamos parte del Escuadrón Jitomate Bola, me prestó un libro que jamás le regresé, sobre construcción de máscaras, que es de Margarita Pava, una mascarera italiana que se fue a vivir a México durante mucho tiempo y que llevaba toda la tradición de Satori, ¿no? Las máscaras de cuero, pero tenía una curiosidad extraordinaria, y ella hizo este libro. Es un libro, la impresión no es tan buena, pero el contenido es increíble, porque tiene como la lógica de qué es la máscara, y tiene toda esta tradición de la máscara de la comedia del arte, pero también explora la máscara tradicional mexicana. Aquí en México hay una tradición enorme de danzas indígenas y danzas mestizas y danzas afroamericanas con máscara. Y hay una variedad inmensa, inmensa, inmensa. Y tanto formalmente como de personajes como de materiales. Y había un material, bueno, eso da para toda una plática, pero digamos, había un material que me interesaba mucho a mí, que era la malla metálica. La malla metálica, hay máscaras hechas de malla metálica, que tú la modelas rápidamente, la malla de mosquitero, para evitar los moscos. Esa la puedes modelar rápidamente con las manos, sin que a veces te das unos buenos picotones, pero es muy útil. Y entonces formas puedes ver a través de ella, y dependiendo de la luz, cómo pega la luz, pues es o se hace opaca o se hace transparente. Entonces ese material me gustó mucho y lo empecé a trabajar mucho. Y pues eso. Después, eso, digamos, un toque alrededor de la máscara. Pero me gustaría hablar también del juguete, el juguete y el títere. El juguete y el títere me parece, para mí en todo caso, están muy relacionados, y fue una gran influencia para mi trabajo, el ver los títeres, los juguetes populares en la calle. En particular, uno del cual me pesqué mucho tiempo, es estos personajes, estos pequeños juguetes que tienen la cabeza equilibrada y que cuelgan de un pequeño hilo, ¿no? Como estos pequeños perritos que se ponen en los coches y que mueven la cabecita. En México se hacen muchos animales así, con pequeñas calabacitas, y la cabecita puede ser una serie de guajolotes o de ranas o tortugas o pájaros. Entonces mueven la cabeza solos. Entonces eso me encantó. Dije, esto lo tengo que aprovechar, los títeres. Y desde entonces, digamos que la idea de balance fue fundamental para mi trabajo. Voy a volver a compartir para mostrarles
unos cuantos personajes que tienen que ver con esa lógica. Esto forma parte de otra instalación y son algunos personajes que tienen una manera de moverse y que aprovechan cierta lógica de los títeres, digo, de los juguetes, perdonen ustedes. En concreto de la leva, ¿no? La leva. Pero por ejemplo, que se está moviendo, pues eso también tiene que ver con la leva en la cabeza y la rueda en las patitas, ¿no? Y el equilibrio. Entonces, ese elemento fue como importante para mí y me lo encontré en los títeres, digo en los títeres, en los juguetes. Y siguiendo un poco a Calder, ¿no? También. Ya es otra pieza, es un títere como tal, y igual lo voy a dejar para hablar de algo, brinco de una cosa a otra, ustedes disculparán, espero que al final podamos redondear. Pero este es un pequeño oso polar, es un oso polar que hice para una pieza de danza de Isabel Romero. La pieza tenía que ver con, se llamaba Hoy amanecí con el polo norte por dentro. Y él me dijo, Iker, quiero un oso polar que pueda nadar y nadar, remitiendo a estos osos polares que no encuentran, por el derretimiento de los polos, no encuentran dónde parar. Entonces, bueno, tenía que ser un bicho que nadara, que esa fuera su acción principal, y que fuera movido por una sola persona, y que pudiera convivir con los bailarines que estaban, no había teatrino, no había nada de eso. Entonces, este oso fue una pieza que me ayudó a mezclar cosas, así como la Sinfonía Tonta me ayudó a mezclar intereses que tenía por ahí dispersos. Este pequeño personaje me ayudó para unir como intereses que después explotarían en diversos títeres, que es, empecé dibujando osos polares a partir de videos, viendo cómo se movían. Y vi pues cómo movían las patas con una lógica regular, como así para nadar, ¿no? Y que las patas de atrás no pataleaban, sino simplemente se balanceaban como especie de contrapeso. Y bueno, y la cabeza obviamente marcaba la dirección, la respiración, la mirada, todo eso. Entonces el oso polar terminó siendo eso, una combinación de 3 movimientos. Por un lado, un movimiento mecánico, que es regular, que tiene que ver con lo siguiente, que son las máquinas. Otro movimiento que es orgánico, que está dirigido por el manipulador que mueve la cabeza, y otro, bueno, también tiene este tipo de cosas, y otro que es el trasero, que se mueve de manera balanceada, como estos juguetes de los cuales les había hablado. Entonces, eso me permitió jugarlo bueno, lo empecé a aplicar a distintas cosas. Lo empecé a aplicar pues a distintos objetos, a distintas cuestiones. Déjenme ver si encuentro otro. Bueno, voy a dejar de compartir para ver las caras otra vez. Bueno, igual voy como taravilla, no sé si puedo hacer una pausa, si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? Es un poco extraño esta sensación, ¿no? Que está uno hablando aquí en el cuarto solo. Vale, entonces... No hay nadie que diga nada, pero si queréis en cualquier momento escribir una pregunta, pues ya... Así, si a ti te va bien que fluyan, ¿no? Preguntitas y así, pues lo vamos haciendo un poco Vale. más. Pues nada, estaba hablando, ¿no? De la máscara, el juguete, y luego esto, la máquina. La máquina es otra manifestación móvil que tiene mucho que ver con el títere, que está muy relacionada con ella. Y que tiene que ver justo con este tipo de movimiento regular, constante, que tiene un patrón,
y que puedes controlar y que se repite. Entonces eso, yéndome, yo no, digamos que a nivel mecánico no soy muy sofisticado de cosas. Yo utilizo solo las primeras páginas de libros de mecánica, ¿no? Donde están las máquinas simples. De allí, sobre todo la palanca. Y de ahí no he podido terminar de explotarlo. Entonces, bueno, la palanca, la polea, ¿no? Entonces, el caso del oso polar, pues la polea viene de estas máquinas, ¿no? Pero la máquina también tiene toda una lógica también, que es la lógica de la exactitud. En eso es interesante porque poco a poco yo digamos que mi actitud desde la escuela y todo era bastante punk, bastante como salvajona, bastante gestual. Pero como decía al principio, había un momento en que las cosas se caían y necesitaba como poner orden, como tranquilo, como medir un poco. Casi me resisto un poco a medir, pero lo intento, trato de hacerlo con las manos así, pero a veces sí es necesario. Pero lo que es más enriquecedor es encontrarte con alguien con que puedas dialogar y eso me ha pasado un par de veces. En la primera vez entré a trabajar en un taller de eso, de construcciones de títeres, de decorados, de artefactos para teatro, con Toño Garduño, un constructor mexicano que es capaz de hacer múltiples cosas. Y entonces ahí aprendí a hacer que las cosas se unan entre sí, múltiples maneras, ya sea rápidamente o lentamente. Sobre todo rápidamente, ¿no? Porque siempre son así como plásticos, el silicón, la tal, el alambre. Entonces, todas las herramientas del taller de escenografía, que son mucho más rudas, que no suelen estar como dentro del taller de un titiritero tradicional, bueno, esos entraron como dentro de mi ámbito. Y después, en ese tiempo, por ejemplo, la pistola de silicón se volvió una panacea para mí. Ahora casi no la utilizo, pero en ese tiempo era como, por fin puedo pegar este palito con esta pajita y esto, como esto. Entonces, ya eso empezaba a unirse. Después, posteriormente, formamos una compañía, Jacqueline Serafín y yo. Después de estar trabajando para distintas compañías, decidimos unirnos. Nosotros somos pareja. Ella es actriz, directora. Yo soy más constructor, diseñador. Y entonces quisimos hacer proyectos juntos. Y en ese hacer proyectos juntos para mantener los bichos para nosotros, bueno, empezamos a armar como un equipo. Y en este equipo entró un compañero que se llama Humberto Galicia. Humberto Galicia, él entró conmigo como en un taller y poco a poco mostró su capacidad de constructor de títeres, al grado que ahorita es uno de los mejores constructores en México. Pero congeniamos muy bien, pero fue muy interesante porque tenemos una distancia. Él sí que él no tiene ninguna formación de ingeniero ni nada así, pero tiene una capacidad de análisis y de medida y de claridad mecánica extraordinaria. Entonces nos conjugamos bien, porque mientras yo llevaba como la parte más gestual, él llevaba una parte más controlada. Entonces empezamos a mezclar, empezamos a construir en conjunto muchas cosas y de allí pues se fueron dando algunas cosas que pronto ahora les mostraré. Pero esto para hablar de la máquina, ¿no? De la máquina, también algo que me interesa son las herramientas, ¿no? Tengo como una fascinación por las herramientas y en particular las herramientas antiguas, los taladros, por ejemplo. Esta es una pieza que se llamaba Inventos Modernos. Entonces, esta yo la dirigí con la Liga, fue antes de la pandemia, y tiene que ver con no quiere, ahí está. No sé si se ve. Bueno, es un taladro que yo tenía cuando era niño y una serie de berbiquís y taladros que he ido coleccionando. Entonces se volvieron personajes en la pieza, como una serie como rebeldes que se mantienen vivos a pesar de la electricidad y el petróleo. Y bueno, fueron parte de nuestro
parte ahí como de nuestra exploración. Y de pronto, si bien no lo he logrado como en mi vida cotidiana, hacer como una manera de vivir menos, como más desconectada de los grandes sistemas, lo he ido tratando de hacer a la hora de construir mis cosas. Entonces cada vez me he ido acostumbrando a trabajar con herramienta vieja, pero buena, o sea, buena en el sentido que de buena calidad, pero que me exige a mí una habilidad distinta. Y bueno, dejo un poco fragmentos de esta pieza de inventos modernos, que pues fueron una serie de experimentos que hicimos en la compañía a partir de esto, de la idea de inventos y de la modernidad. Y donde salió un personaje, es la primera vez que aparece un burro en nuestras cosas. Actualmente tenemos una pieza que se llama Burros y que les mostraré en un ratito más. Pero este es el primer burrito. Aquí pueden ver un poco la idea esta de cómo, qué es lo que hace que una pieza haga una unidad, ¿no? Este pequeño ensamble de cosas que pueda parecer un burro siendo cosas tan contrastantes, ¿no? No me refiero a Vlad y a mi compañero, sino todos éramos bastante burros ahí. Pero bueno, al pequeño burrito que está ahí. Pues eso, ¿qué es lo que hace? Entonces esa exploración del objeto, del material, de ver qué es lo que habla cuando estás eso es algo que aprendí de la escultura, digamos, la escultura. Ahora pensemos el títere y la escultura. La idea de escultura, para mí, la aprendí con la noción de límite. ¿Cuál es el límite con el que nosotros tenemos límites específicos, ¿no? Todo está limitado constantemente, pero esos límites son nuestras posibilidades. Calder decía que justo cuando tus recursos son limitados, cuando utilizas lo menos posible, rápidamente vas a llegar rápidamente te vas a topar contigo. Y entonces cuando te topas contigo, puedes empezar a trabajar. A veces cuando tienes un exceso de recursos, nunca estás deambulas por los recursos, deambulas por todos los filtros del Photoshop, deambulas por todas las posibilidades como de un catálogo extraordinario de soluciones, pero digamos que lo que me enseñó la escultura es que no se trata de soluciones, sino de preguntas, y que en las preguntas surge la belleza, surgen las relaciones importantes. Y entonces en esto, para poder construir, había que ver de qué manera habla el material, y cuándo habla la forma, cuándo habla la estructura, cuándo habla el color, y cómo puedes hacer que una cosa se detenga y otra pase a primer plano. Todo eso fue a partir de la escultura. Y la escultura, la instalación, nos llevaron a retomar un poco los intereses del tiempo del escuadrón, del tiempo del teatro de calle, que me llamó muchísimo la atención desde joven, y que es la relación con el público, la intervención en los espacios públicos, y el hacer una obra compleja, completa. Y eso se fue dando ahora voy a volver a compartir, en una pieza que se llama Las bestias danzan, o El sigiloso conjuro de lo salvaje, que es, ¿dónde está? Perdón, está aquí, que es una... digamos que es como es un proyecto completo, que es como es un taller para niños, una intervención en el espacio público y y a veces una exposición también. Y está alrededor de la figura del lobo y del venado. Y entonces intervenimos la
la calle, armamos las marionetas enfrente del público, algunas de ellas, y los lobos, una vez armados, van persiguiendo al venado. Entonces, bueno, aquí pues es otra de estas piezas como donde se cuajan intereses que andaban por ahí sueltos a nivel escultórico, a nivel en la mezcla de materiales, en la mezcla cómo el objeto se integra dentro de una construcción y se vuelve como un ensamble, donde puedes seguir distinguiendo un poco a la manera obviamente, de la escultura moderna. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo las piezas de Picasso, el simio con cara de automóvil, ¿no? De carrito, o la cabra con vientre de cesto, ¿no? Entonces, ¿cómo los objetos pueden seguir siendo ellos, pero pueden integrarse en una cosa mayor? Entonces no hay secreto para el público de qué es, pero el conjunto vive y está, y es un solo ser, ¿no? Un solo ser que además se vuelve la extensión del titiritero también. Vuelve a ser como una especie de máscara con el cual el titiritero se comunica con el público. Es una experiencia muy, muy bonita, como a pesar de que estamos ahí enfrente de la gente, la gente se dirige a los animales, los acaricia, los toca, porque hay una característica matérica en los lobos, en el venado, ¿no? La lana, el cuero, el bambú, están ahí presentes y hacen que el público lo sienta como algo, o sea, no son materiales que están jugando a ser otros materiales, sino es un material que está jugando a ser el mismo, y eso da una sorpresa al público, ¿no? Bueno, la historia consiste en eso, en una cacería. Realmente los lobos van a cazar un venado. Una vez que lo cazan, el venado se resiste, que lucha con cada uno de ellos, y al final el venado da su corazón, que era la calabaza que acaba de usar la niña y saca la sangre, ¿no? Que son los pétalos. Y de ahí los niños que participaron en el taller sacan todos los títeres que hicieron y se termina la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, ese es Las Bestias Danzan. Como ven, pues sí, he estado yendo de un lado a otro, pero bueno, creo que más o menos va bien. Ahorita, por ejemplo, aquí tengo algunas otras. Esta pieza es la primera de la compañía, era una versión de Huckleberry Finn, justamente. Esto, ¿no? Es otra pieza de danza, pero la vida te dará disgustos, pero también muchas alegrías. Lo que tienes que hacer es no acercarte al río y no correr riesgos, porque está escrito. Nada, eso era A la deriva Hawk, era una historia acerca de Huckleberry Finn, pero como ven, los títeres también tienen como una calidad matérica importante, son lo que son, y el objeto también sigue ahí integrado. En el caso de la primera vez que el acordeón estaba integrado a unos títeres, ahí conmigo. Estos fuelles de acordeón me los encontré tirados en la calle y los tuve ahí en casa durante mucho tiempo, y bueno, estuvieron ahí, y después estuvo en los lobos, ¿no? Todos los lobos tienen vientre de acordeón. Déjenme ver qué más puedo mostrarles aquí. Bueno, estos son esos son unos títeres mezclado entre bambú y triplay, contra, ¿cómo se llama? La madera, el triplay. Contrachapado. Eso, el contrachapado.
que a su vez era de otros títeres que hicimos, unos para un desfile del Bicentenario aquí en México, que fue otra experiencia interesante porque fue donde construimos un montón de figuras, y estas figuras se hicieron con corte láser, o sea que hicimos un patrón, ahora a ver si encuentro una foto por ahí, sí, hicimos un patrón que repetimos muchas veces para hacer 80 soldados que movían voluntarios. Pero bueno, eso ya tiene tiempo. Esto es un poco más reciente. Esto es un trabajo con Teatre Motus, de aquí ahorita estoy viviendo en Montreal. Pero antes de venir para acá, bueno, hicimos este proyecto que es una mezcla, es una coproducción Quebec, México y, ¿cómo se llama? Mali. Estamos en Burkina Faso. Ahí empezó el proceso de construcción de los títeres, y en este momento, esta es una segunda visita donde ya los títeres ya estaban listos y estábamos presentando la obra, ¿no? Y son pequeños juegos fuera de la obra. Los títeres son a partir de una historia hecha por 3 dramaturgos, Hélène Ducharme, Patrick Moore y Amadou Kasongue, de distintos. Y bueno, son historias africanas y mexicanas también. Es una mezcla. Pero lo interesante de estos títeres es que está el trabajo digamos que yo coordiné la construcción un poco de un taller, pero está el trabajo de tallado de Yesuma Konate, que es el escultor que hizo todo el tallado de madera, un escultor burkinabé que es extraordinario, que es de el pueblo de las gran personas de Boromo se llama ese pueblo. Y bueno, pues ustedes ven, ¿no? La calidad del tallado. Pero todo el tejido que está allí, del camaleón, de los demás, es un tejido hecho por Montserrat Jiménez, una compañera mexicana con la que trabajé los logos también, y que le da una calidad dibujística y una transparencia súper bonita, ¿no? Entonces, todos estos. Antes decía que yo estaba era como más bestia al principio. Cada vez me aprecio mucho más el trabajo artesanal, manual, con la piel, con los materiales directos. Entonces ya cuando te enfrentas a los materiales, la piel es un material que me interesa mucho en todas sus formas, tal vez por la historia. Mi padre hacía zapatos, entonces eso también me marcó bastante. Vendía, fabricaba distintas cosas. Y hacía un montón de otras cosas. Entonces siempre la influencia de tus padres, eso es algo que enriquece el trabajo y te marca tu manera de ver las cosas y tu interés hacia dónde vas. Bueno, aquí otra vez el logo en Cuadrenal de Praga, estábamos ahí presentando el proyecto. Ya, lo otro creo que ya. Esto ya lo vieron. Entonces, bueno, está ahí ese juego del tejido, del trabajo con el bambú, que me enseñó a hacerlo un muchacho de México que hace cometas. Entonces, él me mostró cómo doblar el bambú con calor, con aceite, y así se fue haciendo todo el tejido, y eso es de Montserrat. Entonces, estos títeres son, y el actor de Barbas Blancas es Humberto Galicia, que es el otro constructor que les digo que llevó a la compañía una cosa más mesurada, más medida, ¿no? Con la cual construimos estos animales. Nada, pues es un poco esto. El último proyecto de la compañía, bueno, está el proyecto de Jacqueline de maestría que está haciendo ahora, y está un proyecto que hicimos aquí que se llama Burros. Les voy a mostrar algunas imágenes. Lo estrenamos en una iglesia. Es a partir del proyecto de ¿cómo se llama? De Las Bestias Danzan. El proyecto de Las Bestias Danzan fue a partir de la figura del lobo. Esa era la idea. Y de allí surgió toda la dramaturgia, todo el desarrollo de la pieza a partir de la figura del lobo y de las marionetas. Digamos que las marionetas no vienen a trabajar sobre un guión que ya estaba, sino la marioneta propone el desarrollo de lo demás.
Aquí pasa un poco igual. Este es un proyecto a partir de la figura del burro, un poco para hacer contraste con la figura así heroica o salvaje del lobo. Entonces, durante la pandemia me parecía que la figura que podía enseñarnos algo, si alguien podía enseñarnos algo, era el burro, para bajar un poco los humos y además me encontré una belleza en la historia de la figura del burro en la ¿qué pasa aquí? Vale, estaba al revés. La figura del burro en la tradición, sobre todo en la tradición europea, que es la que leí ahí, pero lo sé que en Oriente es enorme, y aquí en América también se dio mucho. La figura del burro es una figura ambivalente que ayuda un montón. En todo caso, es muy rica. Ahora les voy a enseñar, igual es más práctico enseñarles pequeño. Este pequeño burro se llama Gaspar. Y tal vez puede ser útil mostrarles a Gaspar en vivo para como hablar un poco más en concreto. No sé si tiene alguna pregunta o algo. Voy a colocar la compu de otra manera para poder mostrar el títere. Hay algo interesante aquí que es, tanto en el proyecto anterior como en este, que es la idea de trabajar la marioneta, el títere, en el espacio público, que es, pues, como todos ustedes seguro lo saben por experiencia, es otra cuestión. Entonces, pero a mí en todo caso es algo que me interesa muchísimo, porque es una experiencia viva con el público. Entonces, se liga mucho más a la fiesta, mucho más a cosas vivas, ¿no? Y el títere se vuelve en todo caso, lo que nos ha pasado es empiezas a descubrir la lógica del títere como un medio, una manera de comunicarte con un intermediario entre el artista y el público, entre el público en general, entre la ciudad también, y también nos ha hecho pensar en relación a toda esta tradición de las cosas como personas, al animismo, digamos, en general. Entonces, bueno, este muchacho no sé si se alcanza a ver, este es Gaspar. Es un burro que forma parte de la obra. Es su historia, es la historia del pequeño Gaspar que nace en escena y que va por ahí. Y entonces, les quería mostrar él porque pues es de las últimas cosas que he hecho y hay muchas cosas que están ahí que es como derivación de todos los otros títeres y que son cosas que me gustan. Por digamos, el reto de integrar un objeto en el títere, ¿no? En este caso es esta bomba de bicicleta, que es la que permite el sonido, pero al mismo tiempo tiene una forma de patas que resulta muy interesante, pero tenía muchos problemas, que era bastante pesada, ¿no? Una pieza de hierro ahí que iba a dar la lata,
pero digo, bueno, lo intenté así. Y luego tenía pues el interés en la piel. Empecé haciendo figuras prácticamente sin superficie, casi lineales, pero la piel me interesa. Pero entonces decía, ¿hasta dónde cubro y hasta dónde no? ¿No? Hasta dónde por ejemplo, el pelo también resultaba un reto para mí, porque siempre tenía miedo, nunca me gustó usar el peluche, pero quería usar el pelo a la hora de trabajar la piel, que ahora durante la pandemia vivíamos cerca de una granja de cabras, entonces me daban las pieles de cabrito y las empecé a trabajar un poco, y bueno, me pareció un material extraordinario, además como con toda la carga del cabrito, ¿no? Es como si desde los animales que hicimos en África era como si los títeres que haces fuesen como la reencarnación de esos seres vivos que estaban ahí y que siguen viviendo en otra figura. Entonces ya son cabras que ahora son tortugas, ¿no? Que son, ¿no? Cada vez, pues sí, cada vez, no sé, me vuelvo más así. Es algo bonito, creo que es eso, ¿no? Los títeres como que se cargan de no solo de las intenciones del que las construye, sino de muchas cosas más. Todo lo que ya, la historia de los objetos, la historia de la materia que está allí, y eso me parece muy interesante. Pues nada, está eso, y entonces era otra vez la manera, cómo hacer, dónde dejar hueco, dónde dejar, dónde cubrir, dónde llenar. Y en este caso, porque este lo construí yo solo, entonces no está la mano de Alberto aquí, nada más está la mía. Y entonces estaba buscando como distintas maneras, por ejemplo, la lógica de las orejas. No sé si, como ven, si ustedes han visto, por ejemplo, las orejas han visto los caballos de War Horse, ¿no? De Hans Brink, Puppet Theater, ¿no? Toda la gran expresión que tienen las orejas de los caballos. ¿No? Ellos mismos en entrevistas dicen, bueno, nosotros no teníamos necesidad de hacer que el caballo cerrara los ojos o abriera la boca, sino las orejas eran las que daban la impresión mayor. Entonces yo seguí por ahí mucho, pero, por ejemplo, Humberto ha hecho varios sistemas súper precisos para hacer mover las orejas, ¿no? Con este movimiento, así. Y yo lo busqué más por un sistema un poco que tenía que ver con el alambre, que es un material que me gusta, y la manera de doblar la cuerda de piano, que es más resistente, que mantiene la forma, y cómo colocarlo de manera que pueda girar, utilizando la gravedad, utilizando el balance, y que te dé esta sensación de vida constante, sin necesidad de tener miles de controles aquí. Los controles de Gaspar pues, son muy simples. Tiene un control en la cabeza, las orejas están conectadas ahí, y un control para el cuerpo. Y el movimiento de las patas se da por balanceo. Esto es algo que apareció a la hora de construirlo. Giro la espina, la columna, y él solo avanza. Giro, solo avanza. Por la forma de las patas, por la forma en que está colocada los hombros, ¿no? Entonces, eso. Y esto pues es también muy bonito, ¿no? Que también la marioneta me parece que otra relación interesante de la marioneta es con los instrumentos musicales, ¿no? Cuando un laudero puede decidir hacer una guitarra, la cual se la va a dar a un guitarrista, y por más que la guitarra tenga cosas particulares, el guitarrista la va a tocar y inmediatamente va a saber cómo tocarla, porque tiene la lógica de la guitarra. Pero puede haber lauderos que hacen, y hay lauderos que hacen instrumentos que no existen. Entonces, obviamente tienen una lógica que parece o está decidida.
vamos a utilizar cuerda, está resonando de tal manera, de cual otra, pero digamos que el músico al enfrentarse con ella tiene que explorar este instrumento para descubrir sus posibilidades expresivas. Un poco así creo que pasa con los títeres cuando a partir de, cuando empiezas a construir sin seguir una de las técnicas tradicionalmente consideradas, ¿no? Como, pues eso, como siempre, hilo, guante, varilla, cosas así. Obviamente tienes que decidir dónde va a estar el títere. Va a estar arriba, va a estar abajo, va a estar enfrente, vas a estar dentro, vas a formar parte de él. Cosas que marcan las técnicas tradicionales, ¿no? Pero después puede surgir un montón de posibilidades, montones de mezclas. Sobre todo si empiezas a jugar con estas, como les platicaba un poco, con esto, con los juguetes, con las máquinas, con las esculturas. Entonces, bueno, pues por ahí va un poco lo que quería compartirles. No sé. Entonces creo que ahorita, tal vez ahora es un buen momento como para charlar un poco, ¿no? A partir de cosas que quieran preguntar, quieran comentar. A ver, aquí hay alguien que ha dicho algo por el chat. Dice, hola Iker, has hablado de conceptos en tu trayectoria vital, los límites, el espacio, las máquinas, las articulaciones. ¿Han sido estos conceptos los que han generado tus títeres o han sido los títeres los que te han llevado a descubrir los conceptos? Es buena pregunta porque creo que están interrelacionados. Se van, pero hay digamos que estas ideas, por ejemplo, la idea del límite es así, que esa fue como la lección más importante de Francisco Quesada, mi maestro de escultura, ¿no? Y esa me fue quedando, pero la fui como descubriendo poco a poco después de mucho tiempo. Pero sí que hay otras que empiezas que obviamente que has oído hablar de ellas, has oído hablar, pero desde la práctica, y creo que es algo que reivindicamos muchos artistas de distintas disciplinas, que la práctica artística es una manera de generar conocimiento, ¿no? No es una ilustración de teoría, sino es una manera de generar conocimiento. Entonces eso, bueno, eso emociona mucho cuando de repente dices, hombre, entonces, si tengo esto de mecánico, orgánico, aleatorio, y claro, pues esto es como funcionan los seres vivos, ¿no? Y uno empieza a decir, hombre, qué extraordinaria idea. Igual es una cosa muy simple y que otros lo han pensado ya, pero el hecho de que te lo encuentres a partir de estar jugando con objetos y materia y cosas, empiezas a observar la vida de otra manera, ¿no? Entonces empiezas a ver, hombre, sí, pues mi corazón está pum, pam, pum, pam, pum, pam. Empiezas a ver como este juego entre lo que no puedes controlar y lo que puedes controlar. Por ejemplo, eso es algo que me interesa, por ejemplo. Creo que si hay algo de estas ideas que han surgido de la práctica, la idea de control, ¿no? Fundamental para cualquier titiritero, ¿no? Tú quieres controlar un objeto para que se mueva como tú quieres. Y es una obsesión que no nada más es de los titiriteros, es de la humanidad entera. Quisieran controlar todo a un nivel preciso, ¿no? Que no quiero que haga ni frío ni calor, sino que haga esto y cuando haga frío yo quiero que haga calor, y cuando haga calor quiero que haga frío, y entonces quiero controlar esto, y quiero decir de qué color es esto y todo el control que nos ofrece cada vez más la cultura digital, como si la vida fuese un calendario, un catálogo de cosas a escoger, ¿no? Que tú mismo puedes escoger tú cómo eres. Me parece que desde la experiencia como titiritero es algo que es un poco engañoso, porque te hace ser ciego a lo que está enfrente de ti, a lo que ya está en ti. O sea, nosotros ya estamos formados, por más que queramos ser de otra manera, nosotros ya somos algo interesante, ¿no? Porque no
a pesar de que seamos millones y millones de personas, cada uno de nosotros somos una mezcla muy particular de historias. Hay muchísima gente atrás de nosotros, ancestros que vienen ahí, y que venimos cargando demonios, y venimos cargando tesoros, y venimos que aparecen en las acciones que hacemos. Igual en la materia. Como constructor, ¿qué es lo que pasa? Uno quisiera encontrar, y la tendencia es tener un material que pueda hacer lo que yo quiera, que no me venga con cosas de que, uy, hay un nudo en medio, no, ya se me rompió cuando yo no quería que se rompiera, o cambió de tono cuando no era así, o está chueco, o está... Pero no te descubres la belleza de las cosas que son, como son. Y eso lo he tratado de hacer como consciente a la hora de construir. A veces no, a veces es demasiado, o a veces, pero trato de hacer como otra vez una cuerda tensa, una tensión entre digamos, lo salvaje o lo incontrolable y lo estandarizado, ¿no? Entonces, de repente, como estás acostumbrado, por ejemplo, aquí me pasó, ahorita estoy aquí en Canadá, aquí no hay bambú, yo ya me había acostumbrado al bambú, yo empezaba ya, después de años de estar pim, dándole y dándole, ya el bambú era como, él y yo ya estábamos como conectados, pero aquí pues no hay bambú. Entonces estaba buscando, hay bambús para los jitomates, así, pero muy delgados. Y entonces, pues nada, me pidieron hacer un caribú. Y yo decía, bueno, un caribú, una cabra de caribú. Y lo que me topé aquí fue un montón de ramas tiradas, ¿no? Porque aquí de repente ahí viene el aire y se cae una rama enorme, ¿no? Entonces hay unas ramas hermosas por todos lados, unas ramas de maple, Entonces empiezas a limpiar, empiezas a ver qué tanto pueden doblar, empiezas a ver qué tanto pueden hacer, y entonces empiezas a dialogar con tu contexto. Y como toda la vida ha sucedido, o sea, si hay mármol si Miguel Ángel esculpía con mármol, es porque el mármol estaba allí. Es algo que está conectado y trabajas con tu contexto, ¿no? Entonces, igual ya me estoy yendo para otro lado, pero creo que es una discusión interesante, con la idea de control y diálogo con el otro, tanto persona, humano, como animal, como cosa, como materia, como contexto. Y eso me lo han enseñado los títeres de alguna manera. Porque a veces cuando controlas mucho, te vuelves adicto a eso, ¿no? Y entonces, y controlas a tal nivel que ya ni sabes quién eres. Entonces, controlas, pero ¿para qué? Si no hay límite, no puedes trabajar. Entonces, no puedes reconocerte con nada. El límite, la contradicción es algo de donde puedes trabajar. ¿Alguien más? No sé si hay más preguntas, a lo mejor las podemos hacer oralmente en lugar de hacerlo por el chat y simplemente que la persona levante la mano o no sé. Un comentario. Dime, Paco. Mira, me ha parecido muy interesante que la construcción de tus marionetas tienen como eje principal el movimiento. El movimiento se ve que está por encima de las apariencias, de las formas, de las texturas. Y además es que como espectador se percibe que la marioneta está viva, que tiene vida propia, porque has conseguido unas movilidades que automáticamente nos lo creemos, aunque con los ojos estemos viendo pues, la maquinaria mezclada con las pieles, con texturas. Da igual, la marioneta funciona porque el movimiento crea vida. Y estaba pensando que muchas veces estamos acostumbrados a un teatro de marionetas donde ocurre lo contrario. La marioneta se fabrica como una escultura y después nos obliga como espectadores a añadirle pues la creencia pues, que aquello es un burro o que aquello es una cabra, ¿no? En tu caso es lo contrario.
el movimiento nos crea la sensación de que aquello está vivo y que es un ciervo, un lobo o una cabra, y lo que añadimos por nuestra parte es completar pues las texturas, olvidar la maquinaria. Simplemente era comentar que me ha parecido interesantísimo los resultados que tiene tu trabajo, ¿no? En este sentido, porque para mí está claro que en el mundo de los títeres es el movimiento el que crea la vida. Sí, gracias. Sí, exacto, eso, el movimiento, el gesto primero es el como que guía. Un poco algo que me ayudaba en ese nivel es como el dibujo, la guía del dibujo, la lógica de, por ejemplo, la pintura china, ¿no? Que siempre hay como el aliento primero, la línea primera que guía, que es como el primer impulso de ese ser. Y ese contiene como el gesto primero, que es como la guía. Además que, bueno, tratando de hacer un ser vivo es complejísimo y es imposible lograr que se mueva todo lo que uno quisiera. Pero si uno toma ciertos gestos en particular que son expresivos de ya, y con la humildad de saber que no puedes hacer todo, pero algunos los puedes de alguna manera reproducir, sobre todo esta relación entre cabeza y cuerpo, por ejemplo. ¿No? Con nada más con tener una relación que esté bien articulado el cuello con la cabeza, de repente eso ya nos remite a una memoria muy vieja como especie que dices, ay, esta cosa se mueve, ¿no? Me va a comer. Es como, siento que para animar puede haber de distintas maneras. Podemos decir que algo está vivo porque elaboramos toda una actuación alrededor de ello, ¿no? Puedo decir que esta taza está viva porque elaboro todo un discurso alrededor y un acto de comediante, de actor, que te hago creer que él tiene poderes extraordinarios y que nos puede dañar, puede ser que sea real, ¿no? Puede ser que no. Pero sin moverla siquiera. Otra es que puedes empezarla a mover de alguna manera, digamos, codificada, ¿no? Podemos, hola, amiguitos, y podemos hacer una serie de gestos codificados que marcan que inmediatamente leemos qué está haciendo. Ah, está contento. Ah, está saludando. Ah, está moviendo. Pero es como una ilustración de la acción. Y luego hay otra que creo que me parece... que creo que la combinación de las tres está interesante, pero que no debemos olvidar que es la animación como más el gesto primario, más animal, de cierta cosa esto que cuando juegas con el gato inmediatamente te conectas con él, ¿no? Con una parte de ritmo, una parte que tiene que ver con el ritmo, con la pausa, con el movimiento preciso, que no estás dando un mensaje. Bueno, sí estás dando un mensaje claro, pero más en un lenguaje animal, ¿no? O estás atacando, o estás recibiendo, estás observando, estás en pausa, ¿no? Un poco como un lenguaje más primitivo, que creo que ese es una guía interesante para trabajar, para animar y para construir. Y tiene la cosa que cuando partes de este movimiento, a veces tienes los problemas de llegar a hacerlo, a concretarlo en un mando concreto, pero otra vez si vas a los límites y dices, bueno, solo hay un manipulador, entonces a ver cómo hago para que una sola persona pueda mover, que no puede mover las patas, bueno, pues no mueve las patas, pero la oreja la va a mover maravillosamente, o que tiene 8 manipuladores, bueno, entonces vamos a ver cómo repartimos, ¿no? Entonces otra vez son los límites, la manera en que decides hasta dónde llegas y sobre eso trabajar. No sé si hay más preguntas. Aquí en el chat de momento no hay nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No, Yo sí que tenía, perdona.
No, simplemente agradecer y que me parece fascinante tu trabajo y que voy a buscar cosas online y tal. Me ha encantado lo de partir del movimiento también, porque yo también me dedico a construir, pero muchas veces parto de la cáscara, ¿no? De la escultura, y luego ves cómo llegas a determinado movimiento. Pero bueno, tú partes directamente del movimiento y claro, el burro, por ejemplo, está vivo, ¿no? Que eso es lo que es fascinante, lo que has mostrado. Y después conecto mucho también con el tema de las sombras, porque en uno de los espectáculos nuestros, uno de los personajes es simplemente un rollo de alambre bueno, que va hablando y que se mueve y tal. Y me ha sorprendido verlo, pero claro, yo también tengo la memoria de Calder y de todo eso. Me ha parecido súper interesante. Gracias. Gracias. Yo solo quería preguntarte, Iker, si realmente ahora estás como en el punto este de que todo se ha unido, ¿no? Los conceptos, la práctica y como que a veces no pasa eso, ¿no? Que todo se une y hay un momento en la carrera profesional que dices, hostia, ahora estoy en ese momento en que ya o sea, no lo entiendo todo, pero ya como que todo encaja mejor. Ahora, por ejemplo, en el proyecto de los burros, me tocó una parte como más, hice algo que no había hecho, que era ponerme a hacer la puesta en escena como tal. Otras veces, Los Lobos es una puesta en escena entre Jacqueline y yo, como codirectores de la compañía, a partir de la marioneta, de las posibilidades de marioneta, pero los dos, digamos que discutíamos para ver hacia dónde. En este caso fue quedé yo solamente. Ella participa en la actuación y en la manipulación, pero yo quedé como director. Y fue curioso porque como que siempre me había distanciado de la parte más teatral, como que siempre todo eran piezas más hacia performativas o menos importante la historia. Y en este caso hay cierta historia, es muy simple porque es la vida del burro, nace, crece, va a la escuela, se enamora, se vuelve profeta y luego se vuelve loco y se muere y vuelve a nacer. Es como una vida, es como un ciclo de la vida, un poco a partir de la película de Baltasar, de Robert Bresson, que está ahí, que es un poco la vida de un burro. Pero bueno, en eso, entonces me enfrenté con eso, con una poca pericia como director de escena. Entonces en eso aprendí mucho y me quedaron muchas cosas pendientes. Y apenas la obra está muy, muy verde, ahora vamos a tener una gira en México, si todo va bien, y ahí es cuando vamos a empezar a ver, como ustedes saben, cuándo las cosas empiezan a cuajar y cuándo no, en la relación con el público. Entonces, pues, siento en ese sentido, hay mucho por muchas cosas inexploradas, mucho misterio todavía por ahí, por trabajar. Sobre todo cuando te procuras el encuentro con cosas diferentes, por el hecho de moverse en un país distinto, pues ya forzosamente te lleva a otras posibilidades, otros encuentros con otras personas, con otras culturas. Entonces, bueno, siento que hay muchas posibilidades por ahí todavía. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, yo quisiera solamente recordar que estamos grabando la charla y dentro de unos días la vamos a colgar en la red. Va a estar ahí el tiempo que haga falta. Ya os pasaremos a todos el enlace para que podáis volverlo a ver con más calma y disfrutar otra vez de la charla tan amena que nos ha ofrecido Iker. Atlas, hay una pregunta más, ¿la hacemos? Sí, Vale, bueno. ¿Sí? Vale. Dice, también otra vez José, has hablado de alguna figura cortada con láser. ¿Cómo ves la utilización de nuevas tecnologías y materiales sintéticos en la construcción de títeres?
¿Es una realidad fruto de nuestro presente o algo no entendido por la tradición y por lo tanto mal visto? Yo creo que tiene que ver con tu propio proceso como creador y saber por dónde lo abordas y cuáles son las necesidades, ¿no? En este caso también fue otro encuentro que sucedió. Mi hermana se había conseguido esta máquina, estaba empezando con eso y entonces me mostró las posibilidades que había. Y había que hacer 80 muñecos en un mes o en 3, no me acuerdo, pero era bestial. Entonces tenemos que encontrar una manera de hacer moldes, de hacer cosas que se repitieran. Entonces resultó una herramienta útil para hacer esa pieza en particular. Hace poco, entonces, ¿qué te puedo decir? Pues eso me resultó útil. Tenía una calidad matérica que me gustaba, el contrachapado estaba bien. Hace poco, por ejemplo, acabo de dar un taller por aquí en Canadá, y uno de los muchachos que entró estaba fascinado con las impresoras 3D, ¿no? Entonces estaba, pero verdaderamente fascinado, y él me mostró como todas las posibilidades que tenía. Pero me sorprendió que las piezas que él hacía prácticamente eran planas. Entonces, y decía, bueno, es que es extraordinario, todo el tiempo pones 14 horas a trabajar y ahí va la máquina y hace todo y lo puede repetir perfectamente, ¿no? Y descubres las posibilidades de esa eso no es nuevo. La manera de reproducir piezas es más antiguo que Matusalén. O sea, el molde, la lógica del molde es una cosa antiquísima, ¿no? Pero obviamente se va sofisticando y se va haciendo. ¿Cuál es la cuestión? Digamos que el diseño de la pieza no pasa por las manos ni por el lápiz, sino está directamente del ordenador a la materia, ¿no? Y es una materia dócil que reproduce lo que tú quieres, y precisamente cómo va. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues es algo que es muy útil para hacer ciertas cosas, pero yo diría que habría que siempre ponerlo en balanza. ¿Qué es lo que estás ganando? Todo cuesta. No en el sentido de dinero, sino en el sentido de qué es lo que pierdes cuando es como de Fausto, pues. ¿Cuánto te va a dar mucho esa máquina? Es extraordinaria, pero ¿qué vas a perder tú? ¿Qué habilidades vas a perder? ¿O qué capacidades, qué contactos vas a perder con las cosas? Entonces yo lo pongo en balance y diría, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y qué es lo que vas a ganar y qué es lo que vas a perder con cada herramienta. Es una herramienta que es muy útil, pero qué es lo que vas a ganar y qué vas a perder con esa herramienta. Y lo mismo con los materiales, ya te lo he dicho. O sea, mi manera de trabajar cada vez me vuelvo más prehistórico y no me es aburrido hablar con una lámina de PVC. Me es inocuo, es como que o en algún momento lo puse como límite. O sea, yo no voy a utilizar la goma espuma, no la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es algo que es muy plástico en el sentido bueno, tiene muchísimas posibilidades, enormes posibilidades. Puede hacer lo que tú quieras, pero también tiene otras. O sea, siempre mantiene como, o sea, hay que observar qué sucede. Siempre mantiene una característica matérica, una sensación corporal que percibes inmediatamente, la esponjez, que es algo que recibe el cuerpo, pues, y luego tú puedes decir, no, pero está muy bonito, pero es algo que en particular no me gusta la sensación que me da. Y que el material me vende la posibilidad de hacer mucho con poco, pero me cobra también. Entonces, cuando me enfrento con un material más resistente, más rebelde, que no me permite hacer todo, que se rompe, que no puedo controlar, pero de repente el material me está hablándome de otras cosas que si sé dialogar con ellas, surgen. Entonces, yo el riesgo que le veo a la excesiva mecanización y digitalización de los procesos es perder, o sea, es como trabajar con esclavos. Es como la lógica del esclavo perfecto para que hacer un robot es un esclavo perfecto. Quiero que hagas eso y
no tengo la conciencia, tengo la conciencia tranquila, ¿no? No estoy controlando a una mujer, ni a un niño, ni a un negro, ni a un marciano, no, estoy a nadie, ¿no? Pero no es verdad. Estás llevando el control, tu ansia de control hacia algo que viene de, por más que sean tornillos y metal y plástico, vienen del mismo lugar, de la tierra. Y es como una ceguera de decir, bueno, aquí esto va, en ese sentido lo vería. Lo dejaría como a voluntad de cada quien. No creo que el criterio sea como un criterio de tradición versus otra vez como esto de que no entre el plástico aquí, porque si está rodeado de plástico, pues hay que utilizarlo, ¿no? Pero pedir un plástico especial que viene desde no sé dónde, porque es el plástico que me va a permitir hacer la nariz de un payaso, me parece, lo puedes hacer con un pedazo de no sé qué, ¿me entienden? Eso sería como lo que pondría sobre la mesa, y que precisamente nuestro oficio permite poner sobre la mesa, porque nosotros no construimos puentes, como no tenemos vidas humanas a nuestro cargo, entonces podemos darnos el lujo de hacer tonterías y de experimentar y de hacer cosas apenas agarradas con un hilo, y bueno, no, si no aguantan una gira, pues no, hay que hacerlas fuertes, ¿no? Pero me entienden lo que quiero decir, es como nosotros, y eso lo he escuchado de otros como a Hans Sprint, Puppets, es que nosotros es un oficio importante para dialogar ahora justo con todo lo que sucede, porque las cosas están hablando, las cosas hablan, nos escuchan, ¿no? Esta cosa me oye, me ve, me habla, me sugiere cosas, es como estoy hablando a través de un aparato. Nosotros hacemos también aparatos, hacemos cosas que están cargados de fuerza, que pueden unir, que pueden hacer llorar, que pueden hacer reír, que pueden unir personas, pueden generar una fiesta, puede generar una fiesta enorme, una marioneta que camina por las calles de una ciudad, ¿no? Eso es lo que habría que explorar, como no quedarse como en el campo marionetas contra marionetas, sería como mi mensaje final, que nuestro oficio es un oficio que tiene la posibilidad de dialogar con la cibernética, con la sociología, con todo, o sea, con el arte más parado de pestañas, ¿no? O con el trabajo, o con los objetos persona de indígenas o de los pueblos que resisten, pues esas cosas, esa lógica que ellos tienen de saber que las cosas tienen personalidad, tienen poder, tienes que cuidarte de ellas y puedes negociar con ellas, es algo que está en nuestro oficio también y que nos permite dialogar con la tecnología desde nuestras manos, ¿no? Muy bien, nos hemos pasado de la hora y media, quiero decir, del tiempo que teníamos previsto. Creo que ha valido muchísimo la pena. Nada, si nadie tiene ningún otro comentario o pregunta a hacer. Bueno, aquí un par de compañeros han felicitado a Iker y su recorrido y la charla. Y aquí Daniela nos dice, son sumamente interesantes tus reflexiones sobre los límites y sus derivadas y los materiales como parte de la creación total y nuestra responsabilidad en las diferentes lecciones. Gracias. Y en general, pues agradecimientos. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Pues nada, nos unimos a ello y hasta la próxima charla. Muchísimas gracias, Iker. Gracias a ustedes. Hasta pronto.